FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, después les voy a contar por qué aquí en Argentina se celebra el Día Nacional del Ciclista. Pero queríamos hablar de la discapacidad, porque el 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y estos días que se proponen para reflexionar sobre todo lo que hay que seguir trabajando, sobre cómo estamos parados en esta materia, y Argentina está encabezando el ranking de inclusión para personas con discapacidad en América Latina. Desde el año 1992, cada 3 de diciembre se celebra la Jornada Mundial de las Personas con Discapacidad, tal como fuera declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el objetivo de promover el trato igualitario y la inclusión social de quienes sufren algún tipo de minusvalía física, mental, intelectual o sensorial. Así que para hablar de este tema estamos en contacto con Fernanda Gil Lozano, que es directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO. ¿Qué tal, Fernanda? Aquí Iseto Ibero y Andrea Landi te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, y viendo estos números, recién cuando abríamos el programa comentábamos todo lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Incluso a veces también en el vocabulario, claro, en el vocabulario que usamos al respecto, donde el otro día una mamá, ¿no? De alguien que tiene autismo decía, bueno, hablamos de inclusión cuando también ellos están incluidos, y a veces tenemos hasta esa visión, ¿no? Verticalista, donde, bueno, somos nosotros los que te incluimos, y digo, ¿cómo hay que seguir trabajando? Más allá de que políticas están muy buenas, pero como culturalmente todavía nos falta, ¿no? Sí, lamentablemente sí, viste, nosotros en el relevamiento que hicimos, la buena noticia es que, bueno, a nivel legislativo, en cuanto a las leyes, a todo lo que es el cuerpo jurídico, la verdad que la Argentina está muy avanzada en su legislación. Primero, creo que hay algo muy fuerte desde nuestra Constitución que promueve la igualdad y la integración de todas las personas que habitan nuestro territorio, eso es muy importante. Y después que todo este deseo constitucional se ha hecho carne en distintas normativas, no solo específicas con respecto a las personas con discapacidad, sino también, por ejemplo, leyes relacionadas con educación, donde se contempla mucho todo lo que es la inclusión, ¿no es cierto?, de los chicos con discapacidad, y también en todo el área de salud, donde realmente se han hecho esfuerzos muy grandes para incluirlos a todas las personas que tienen discapacidad. Ahora bien, dicho esto, ¿cuál es el otro problema? Que no es únicamente con este tema con el que pasa, cuesta mucho hacer carne todo ese deseo y esa promesa que hacemos con las leyes. Claro. Es decir, cómo se cumple y cómo el Estado garantiza estos derechos que promueve. Por ejemplo, yo doy el ejemplo más bobo, pero es el más visible. Todavía hay edificios públicos que no tienen baño en planta baja. Claro, sí, o ni me meto con rampas, los privados, ¿no? O rampas en los edificios, digo, hay un montón de cosas que, por eso, ejemplo, digo, si trabajamos desde la difusión y más culturalmente, más allá después de las leyes o las políticas que aparezcan, también, ¿no? Cada uno empieza a tener en cuenta desde su lugar qué puede hacer para, ¿no? Exactamente, y aparte son temas que yo por ahí no es por, quizás yo no soy arquitecta, no tengo idea, pero digo, hacer un baño en planta baja tampoco es tan difícil, ¿no? Claro, hacer una rampa tampoco, digo yo. Sí, a ver, sí. Y me parece, por ejemplo, que sobre todo hay muchas ciudades que se han ido ayornando, hay otras ciudades que tienen más dificultad. Yo estuve hablando con distintas ciudades de todo nuestro territorio, que es enorme, y con muchas realidades distintas. Por ejemplo, hay ciudades que tienen como un casco histórico, colonial, eso también pasa en Buenos Aires, con empedrado, y quizás son los lugares más complejos en estos momentos para poder hacer realmente una iniciativa de inclusión, que eso va a llevar un tiempo. Pero yo digo, por ejemplo, todos los edificios nuevos, todas las cosas nuevas que se están haciendo ahora, habría que pedir en los planos mismos que esté incluida toda la normativa. Fernanda, si hiciéramos una escala de 1 a 100, desde que arrancamos más o menos a tratar de poner las cosas como corresponden, ¿por dónde estamos? ¿Cuánto falta? Mira, yo creo que nos falta mucho. La inclusión y la integración de todas las personas con discapacidad es una tarea que siempre tiene que estar en crisis, porque siempre nos va a faltar algo más. Claro. Entonces, por un lado, siempre saber esto. Ahora también, por otro lado, por ejemplo, hay temas que a mí me preocupan mucho. Por ejemplo, hay informes que hace el Banco Mundial para toda la región latinoamericana, pero que nos incluye y nos cabe perfectamente todo, porque el trabajo informal, por ejemplo, en la Argentina es una cantidad importante de personas
están en la informalidad. Nosotros ya sabemos que estar en la informalidad significa que hay un montón de cosas que no tenés, posiblemente ganes menos, y en el caso de la discapacidad, se lo toman mucho a las personas con discapacidad en este tipo de empleos, y se les paga todavía menos. Claro. Y existe el prejuicio de que, bueno, hacen el trabajo, pero en realidad yo les estoy haciendo un gran favor. Yo creo que esto es lo más complejo para poder cambiar la cabeza, ¿no? Sí. Que a lo mejor las personas con discapacidad, o también la discapacidad es un universo muy diverso, entonces hay que entender que hay mucha gente que puede cumplir perfectamente con un montón de tareas, y no por eso les tenemos que pagar menos. Claro. Incluso con mayor hasta concentración, pensaba, ¿no? Como en los bancos Sí, antes porque había se cuidan para mucho. contar el dinero, bueno, se elegía alguien, ¿no? Que alguien sordo, porque bueno, estaba muy concentrado. Claro. Digo, hay muchas cosas que como Por todos ejemplo, tenemos no es discapacidad una en mala algo, idea, ¿no? o sea, hay muchas cosas en donde puede hasta funcionar mucho mejor una persona con discapacidad que otra que tenga todas sus capacidades. Entonces, a veces lo que nos pasa es un prejuicio enorme. En este sentido, yo creo que el Estado, así como te digo, hay muchas leyes que no se cumplen. También es cierto que el Estado, con las cuestiones del cupo, yo creo que está bastante mejor que otros sectores. Y también lo que nos falta aprender muchísimo, digo, más allá de las instituciones y demás, que también falta un campo grande, somos nosotros, ¿no? Como sociedad, porque... Ni te cuento, sí. Es tremendo, como yo por ejemplo, trabajo en una oficina pública, además, bueno, acá o mismo acá en la universidad, y vos ves que hay lugares que son para gente con discapacidad, o capacidades distintas, y por ejemplo estacionan los autos, rampas, y te ponen el auto igual, porque ahí está el lugarcito para estacionar que alguien, por supuesto, yo paso con el auto, veo, tengo un lugar para estacionar, pero cuando estoy llegando veo que hay una rampa, no estaciono, pero viene otro, que por suerte cada vez creo que son menos, te estacionan el auto ahí, o en las ochavas Sí, de no las les importa esquinas, nada, como que no registran, sí. Claro, ¿viste? Entonces también, ¿no? Desde ese lugar uno tiene que... Y eso cabe una multa, ¿viste? Ahí es donde yo te digo que me parece que todo este concepto quizás muy monárquico, pero que es cierto, de educar al soberano, tiene que ser con las leyes, con la buena aplicación, con buenos mecanismos de control sobre si se aplica o no se aplica. Eso que vos decís es terrible. Van y te ponen el auto en donde es una rampa, vos decís, ¿pero qué te pasó? Claro. Y vos sabés que vos hablabas de monárquico y demás. Vos sabés que yo creo fervientemente esto, que, ¿viste cómo se dice? No, porque en los países civilizados, en Europa, no pasa. Tirás un papel al piso y no hay un papel en el piso. Claro, o sea, no pasan los 100 kilómetros por hora al lugar donde no se puede. Por ejemplo, en Alemania, vos sabés que en Alemania no hay límite de velocidad. Vos podés ir si tu auto va a 380, podés ir a 380, pero, ¿qué pasa? Hay lugares que te dice a 10 kilómetros y los tipos pasan a 10 kilómetros. Y no es, y yo lo que discuto siempre, no es que ellos sean buenos y nosotros somos malos. No, ellos tuvieron el látigo... A ver, cuando me refiero al látigo, el látigo de las multas, el látigo de un montón de cosas. ¿Entendés que, a ver, si vos lo haces, te vas a comer una infracción que capaz que no tenés que vender la casa? No, pero te puede costar el registro. Claro, no existe. Entonces, digo, no es que ellos sean buenos, no es que sean buenos, yo pienso igual que vos. Claro, ¿viste? Lo que pasa es que los matan, ¿viste? Lo mismo, por ejemplo, yo a mí cuando me dicen todo eso limpio. Yo estuve hace poco en San Luis, una ciudad limpísima. O sea, ciudades limpias hay en todas partes del mundo, no hay que irse de Europa. Sí, pero universidad que tiene que ver con un control. Claro, un control. Claro, acá también en la universidad no vas a ver un papel caído, porque hay conductas que se reproducen, ¿no? Cuando uno las ve de arriba hacia abajo pasan, uno también, ¿no? Y cuando se siente parte, que esta es la otra, cómo nos sentimos también todos parte de algo que podemos construir entre todos. Hace poquito también se modificó, esto también pasó por el Congreso, el tema del certificado único de discapacidad, ¿no? Donde un papá hace poquito nos decía, un papá con un hijo con síndrome de Down, que decía, mira, el problema no es la discapacidad de mi hijo, el problema, dice, son las barreras que uno tiene a veces para poder acceder a un trámite, donde en el formulario figura, por ejemplo, figura la palabra trastornado mental. Sí, digo, es muy antiguo el lenguaje, uno se asusta con todas las cosas que hay, es verdad eso, es muy cierto, muy cierto. Y Fernanda, bueno, y en este ranking, a ver, ¿qué cosas se destacan de lo que hemos hecho bien hasta ahora en Argentina? Mira, yo creo que las leyes están muy bien. Cuando les preguntan a los funcionarios, los funcionarios hay que decirle, hagan cumplir la ley.
Con eso estaríamos mucho mejor todas las personas con discapacidad. Y tenemos que buscar la manera de que todas las leyes que se sancionan en nación enseguida avengan las provincias y que firmen los acuerdos correspondientes y que esto se vaya bajando a las ciudades y a los municipios. Si vos te lo pones a pensar, no es tan difícil, no es tan complejo, es algo que de a poquito tenemos que ir haciendo. Nadie dice que esto se haga mañana o que pasado mañana se solucione todo, pero tenemos que tener conciencia que nos falta un montón. Las leyes están. Ahora hay que ver cómo nosotros ponemos los dispositivos para que se cumplan. Así es, así que bueno, Fernanda, por eso queríamos hablar de este tema, ¿no? O sea que tuvimos el Día Internacional para reflexionar sobre la discapacidad y entender el trabajo que cada uno, obviamente, con mayor, ¿no? en menor medida, con más o menos responsabilidad, pero todos podemos hacer algo al respecto. Todos podemos hacer algo y sobre todo tomar conciencia. Mira, yo creo que la pandemia, otra de las consecuencias que ha hecho es que, claro, las personas con discapacidad estuvieron encerradas y es como que si no los vemos parece que no están, pero existen. Sobre todo en los hogares vulnerables vos tenés que pensar que cada 5 familias hay una que tiene una persona con discapacidad. Y si te vas cada vez a los casos más extremos de vulneración, de estado de vulnerabilidad, te vas a encontrar todavía con más. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, no cerremos los ojos, seamos conscientes, tengamos cuidado con los demás. Mira, yo comento siempre una anécdota que parece muy tonta porque es de otra época, pero vos sabés que Borges en su momento, cuando en el antiguo hospital de clínica funcionaba la Facultad de Filosofía y Letras, él iba a dar conferencias. Sí. Y una vez estaba intentando llegar a donde tenía que hacer una conferencia, se lo llevó puesto una persona que también estaba muy apurada por ir a ese salón para escuchar su conferencia. Y cuenta la leyenda, ¿no? Yo no lo vivencié esto, pero se decía que Borges le preguntaba, ¿y quién es el ciego? Porque claro. Es decir, se lo llevó puesto. No lo vio. Entonces, por ejemplo, a veces esa ansiedad, ese correr que tenemos, y no nos fijamos que quizás hay una persona que no te puede ver, quizás hay una persona que aunque te vea no se pueda mover para correr sí que vos pases. Todo indicaría que tenemos que tener esa conciencia de saber que está el otro y que el otro no siempre tiene la misma capacidad de respuesta que vos. Así es, ¿no? Entonces, otro, claro, esto tenerlo tiene siempre. Una matriz de comprensión distinta, ¿no? Claro. Entender que todos somos tan diversos, ¿no? Y que por eso, sí. ¿no? Y que todos tenemos alguna discapacidad y muchas capacidades, y eso lo tenemos todos. Totalmente de acuerdo con vos. Fernanda, nos encantó hablar con vos. Para lo que necesites aquí, ¿no? Si hay que difundir algo, estamos a disposición. Te mandamos un abrazo y aquí siempre nos interesa, hablar de temas como estos. Muchísimas gracias y recuerden que tenemos el Foro Mundial de Derechos Humanos en marzo del 20 al 24 y que uno de los ejes va a ser la discapacidad, las personas con discapacidad. Ahí está, vamos a hablar entonces cuando estemos ahí cerquita de ese foro. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Seguro. Un beso enorme, hasta luego. Fernanda Gil Lozano, directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, hablando, ¿no? Sobre este día que nos permite reflexionar, pero que en realidad, ¿no? Es una reflexión que la tenemos que hacer de manera continuada, porque nadie está libre de sufrir alguna de estas cosas que vemos en la sociedad o a veces estas políticas que faltan y lo que podemos hacer nosotros también para mejorar la calidad de vida del lugar en donde estamos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.